Bienvenidos a todos de nuevo una noche más en el canal Nuevo Paradigma TV. Como siempre, aquí estamos asentando las bases para crear un nuevo paradigma que devuelva la responsabilidad y soberanía al individuo a través de estas entrevistas con nuestros expertos. Y hoy tengo el placer, como siempre soy Magdalena López, y hoy tengo el placer de compartir este espacio con Íñigo Gómez. Íñigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, pues muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación y nada, aquí estamos preparados para darle a lo que sea, con todo. Genial. Bueno, pues contaros a toda la audiencia que Íñigo es licenciado en Medicina General y Cirugía por la UPB en 1993 y lleva 30 años de experiencia desarrollando sobre todo los conceptos prácticos de metafísica y energética. Así que imaginaros unir estas dos partes tan maravillosas. Es una práctica pues que nos lleva realmente a un nuevo paradigma de la medicina. Así que hoy vamos a estar hablando exactamente de eso, hacia un nuevo paradigma médico. Y yo creo que quizás, Íñigo, podríamos comenzar un poquito hablando de cómo ha evolucionado la medicina oficial en los últimos 120 años en términos de enfoques, tecnología, paradigmas, y cómo vamos hacia esa unión con esas prácticas de metafísica y energética. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien para empezar. Así nos es un poco para. Voy a intentar resumirlo, como suelo intentar hacer en las conferencias. De entrada hay que entender que la medicina que se nos vende oficial, por llamarlo de alguna manera, la oficialista, no por degradarla, sino por llamarla de alguna manera, que se nos vende en estos momentos como la única real, la única avalada científicamente y tal y cual, tampoco es la evolución lógica de siglos de siglos. Es decir, no es una evolución que ha ido poco a poco desarrollando cosas, ampliando y tal. Hay que recordar que a finales del siglo XIX, primeros del XX, hay un rompe y rasga. Este rompe y rasga se produce sobre todo porque, bueno, por ciertos intereses de ciertas familias que ya tenían compradas las universidades y controlaban los programas docentes. Digamos que el primer gran cambio se hace en cuanto a que la medicina que se empieza a dar en las facultades de medicina con la excusa de homogeneizar los estudios de medicina, se aplica, es decir, se acepta solamente un enfoque biológico y bioquímico. Entonces hay que entender que hasta el siglo XIX en medicina se aplicaban muchas terapias y muchos enfoques mucho más holísticos. Se aceptaba la homeopatía, la osteopatía, la energética, había muchas más herramientas y sobre todo herramientas que hablaban de un enfoque mucho más global del ser humano. Claro, a partir de primeros del siglo XX solamente se acepta lo biológico y lo bioquímico y solamente se aceptan tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, punto. Entonces, las nuevas generaciones que van entrando, las nuevas camadas de gente que entra en la carrera de medicina, va mamando este concepto y a medida que los médicos más veteranos se van jubilando y dejan de ejercer, los nuevos van mamando de esto. Entonces, este es el primer, digamos, rompe y rasga que explica un poco en la situación en la que estamos ahora. Pasa que esta gente no se quedó ahí. Esta gente estaba interesada primero en otorgar al médico un poder, pero el médico tenía que estar completamente controlado. Entonces, hay varias maniobras muy inteligentemente, porque esta gente es muy inteligente y además son maniobras que se hacen a largo plazo. Ah. Porque es gente que, bueno, ahora no vamos a tener metafísica de golpe, pero ahí hay mucho tema. Entonces, claro, ¿qué se va haciendo? Bien, de entrada ya tenemos un enfoque biológico y bioquímico y se saca de los estudios todo lo demás. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando un médico es vocacional, siempre tiene un impulso en su interior para ver más allá, para experienciar cosas y se da cuenta de que cuando tiene una relación directa con un paciente hay una confianza, pues muchas veces hablando con el paciente desarrollas una interacción que no puedes explicarlo porque los médicos de los años 50, 60 no sabían de metafísica, pero sí sabían que hablar con el paciente era importante. Entonces dicen de Gregorio Marañón, que no debe ser ningún piernas porque tiene un pedazo de hospital allí en Madrid a su nombre,
que cuando le preguntaban cuál era la herramienta más importante de un médico para atender a sus pacientes, para tratar a sus pacientes, él decía que una silla para sentarse al lado del paciente y hablar con él. Eso lo decía Gregorio Marañón, lo dicen que lo decía Gregorio Marañón. ¿Qué ocurre? Entonces, vamos destruyendo la relación médico-paciente, vamos acortando los tiempos, vamos estresándolo todo y ya otro giro, otro empujón bastante fuerte que le dan es, sobre todo en los años 80 aproximadamente, se judicializa la medicina. Los mismos que judicializan la medicina y hacen que el médico se asuste porque ve que cada 2 por 3 puede acabar en un juzgado, porque se estimula que la gente denuncie y demande por todo, por todo. Entonces, siempre ha habido negligencia, siempre ha habido errores médicos, pero empieza como una especie de avalancha de denuncias. Y yo me acuerdo que en los años 90, pues en muchos hospitales de Estados Unidos y de Reino Unido tenían que estar los segurados de los hospitales sacando a los abogados de los hospitales porque eran como una plaga que estaban allí a buscar, a buscar clientes, ¿no? Entonces, el médico se asusta. Los mismos que han asustado al médico judicializando la medicina le venden al médico la receta para que no tenga tanto miedo y pueda defenderse de todo esto. Y ahí es donde se empieza a protocolizarlo todo y empiezan sobre todo el auge de los protocolos médicos, que como muy bien te dices, es una, digamos, no es una directriz exacta que tú tengas que llegar, pero te orienta bastante. Y si tienes un problema judicial, pues si te has ceñido al protocolo, siempre tienes menos problemas de cara a un posible juicio, a un posible problema legal. Claro, ya nos estamos alejando mucho de lo que era la relación médico-paciente, de lo que era entonces el médico, que ya, sobre todo en los últimos 30 años, la carrera de medicina se convierte ya desde hace mucho tiempo también en una preparación para el examen MIR para hacer la especialidad, es decir, te pasas 6 años de tu vida memorizando y vomitando como un animal con muy pocas prácticas para luego tener que presentarse al MIR, que era una prueba, una posición bastante dura a nivel estatal para sacar plaza. Ahora es más liviana, pero cuando ya acabé hace 30 años necesitabas 1 o 2 años estudiando como un bestia, mañana, tarde y noche para sacar una plaza y conseguir una especialidad. Otros 4 o 5 años, una especialidad en la cual estás pendiente de si voy a aprender, si el adjunto me hace caso, de todo. Claro, ¿qué consigue el sistema? El sistema consigue que el médico pierda bastante fácilmente, si no está atento, el juicio crítico, que pierda el sentido común. Sale muy machacado porque es una especie de, no te voy a decir un MK Ultra, pero algo parecido, porque te están machacando durante 6 años, como una cosa para que venga, examen, el siguiente. No tienes tiempo de abrir tu perspectiva. Es decir, la cosa es que no tengas tiempo de pensar, de abrirte mentalmente a otros enfoques, a otras maneras de ver al ser humano, a otras maneras de ver la medicina. Y claro, como no te acuerdas de lo que se hacía en el siglo XIX y antes, pues piensas que eso es lo que tiene que ser. Entonces, digamos que entre todos estos factores podemos entender perfectamente cómo hemos llegado al descalabro absoluto que es ahora mismo el sistema sanitario. Al médico se le otorga aún así un poder, porque una decisión médica, un informe médico, no firma uno con su membrete, con su número de colegiado, eso a nivel jurídico también, a nivel judicial tiene un peso. Entonces, si el médico está dogmatizado, robotizado y es obediente, es una herramienta perfecta para poder hacer una dictadura sanitaria, Sí, como se ha intentado. claro. Entonces, así como en el resto de la población también se ha conseguido que sea la mayoría de la gente una población suficientemente dócil, que se le haya anulado desde pequeño también en el colegio, igual que en la carrera de medicina, pues que no discutas con la autoridad, no discutas con el profesor, acepte la autoridad, no discutas, en fin. Y digamos que, bueno, me he enrollado un poco, pero más o menos he tocado un poco de las cosas que para mí, hay algunas más, pero son las más importantes para intentar ver de dónde venimos y en dónde estamos. A mí me parece maravilloso que nos hayas hecho este recorrido porque muchas veces hablamos, pero no sabemos desde dónde estamos hablando por el simple hecho de que no conocemos la historia de cómo era antes y cómo es ahora. ¿Por qué? Por lo que dices, porque en el momento, yo siempre digo, ¿no? que los abuelos, las personas que ahora están en edades avanzadas, ellos son los que tienen la sabiduría para no cometer los mismos errores. Si ellos ya no están aquí,
nosotros no vamos a saber, como dices, qué pasaba en el siglo XIX, qué pasaba en el siglo XX, ¿no? Cómo se generaba, cómo se trabajaba, cómo se actuaba en aquellos momentos para no volver a repetir o no irnos a repetir esos mismos errores. Entonces, claro, saber de dónde venimos, qué se utilizaba y cómo ha ido evolucionando, me parece súper importante para empezar a trabajar los desafíos que hoy tiene esta medicina moderna. Y aquí me gustaría saber un poquito ¿cuál es tu opinión frente a qué desafíos nos estamos enfrentando ahora mismo? Porque si somos inteligentes, si somos capaces de, estudiando toda esta historia de la medicina, darnos cuenta de qué desafíos tenemos hoy, quizás, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos empezar a implementar cambios. Bueno, yo te voy a dar mi visión particular. Claro, mi visión particular bebe un poco de mi periplo personal. Es decir, lo voy a resumir mucho. Yo acabé la carrera de medicina con una cosmovisión materialista, que es la que te vende el sistema, desde que naces. La materia es lo único que existe, todo lo demás son magufaderías, son chorradas, la magia no existe, ya de pequeño ya te coartan, te castran energéticamente. Claro, yo cuando acabo la carrera y empiezo a ver pacientes, porque pasé de hacer la especialidad porque estaba agotadísimo de estudiar y yo lo que quería era prácticas, me metí por el campo de la rehabilitación, que era lo que más me gustaba, me metí por el campo de la osteopatía y de otras terapias manuales con un enfoque global. Y llegó un momento en que descubrí que tenía una capacidad de notar alrededor del cuerpo físico del paciente cosas. O sea, yo notaba que mis manos se iban a sitios. Entonces ahí descubres primero que hay un cuerpo energético que engloba el cuerpo físico. Entonces, luego ves que los bloqueos que tú puedes percibir, que luego te das cuenta que hay gente que los ve, otros los podemos sentir, depende de las capacidades que pueda tener cada uno. Esos bloqueos tienen que ver también con disfunciones o problemas biológicos. Te das cuenta que si no se resuelve en lo sutil, en lo energético, lo físico no acaba de solucionarse tampoco, siempre va en ese orden. Vamos a dejar de lado ahora un poco la patología traumática, vamos a dejar de lado el trauma agudo, te caes, te rompes una pierna, te pegan un tiro, te quemas, tienes un accidente de tráfico. En la urgencia biológica es donde realmente, sobre todo, mejor funciona lo que se ha podido enseñar en la carrera de medicina estos últimos años, y los avances tecnológicos, pues igual donde mejor se pueden aplicar, sobre todo en este campo. Pero luego está totalmente cojo, porque si yo solamente veo al ser humano como un cuerpo biológico y bioquímico y me dejo lo energético que engloba lo mental, lo emocional y más cosas, pues entonces no logro entender cómo lo biológico no acaba de sanar. Entonces yo puedo hacer todo lo que quieras a nivel biológico, que muchas veces si no resuelvo a un nivel mental, emocional, a un nivel energético, a un nivel sutil, cosas, lo biológico no va a acabar de ponerse bien. Entonces, ¿qué estamos aportando algunos? Pues no estamos inventando nada nuevo, porque todo esto ya se tenía en cuenta antes. Entonces, yo he tenido informaciones de que hasta incluso en la medicina inca ancestral, de antes de que llegaran los colonizadores españoles a Mesoamérica, se trabajaba a nivel energético a los pacientes, de una manera muy determinada. Hay conocimientos ancestrales que ha quedado en un grupo muy pequeño de gente, pero que los han transmitido también y te hablan de todo esto. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el cual estamos despertando, recuperando la visión del ser humano de realmente qué somos. ¿Somos solamente una entidad biológica y bioquímica o somos seres espirituales encarnados de verdad? Claro, si somos seres espirituales encarnados o tenemos un cuerpo energético y tenemos unos cuerpos sutiles, lo que estamos haciendo es recoger toda la información que ya había, y nuestra obligación, por lo menos la de algunos que yo siento que estamos aquí, es recoger toda esa información para ir más allá. Entonces, estamos recogiendo, recopilando y poniendo en práctica hoy en día conceptos y cosas que ya se hacían antes con la intención de llevarlo más allá. Y esto engloba todo, no engloba solo la salud, engloba todo, engloba la economía, engloba las relaciones personales, engloba la visión de ver la vida y engloba también hasta la espiritualidad. Estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Robert Martínez, como en muchas otras cosas, porque aparte de tener líneas en trabajo común últimamente, la espiritualidad necesita un enfoque nuevo fruto de recoger lo antiguo, los conceptos válidos que siempre han existido, desvestidos de todo dogmatismo religioso, y
traerlos aquí para experienciar aquí en tercera dimensión todo lo que hay que experienciar y conseguir bajar aquí toda la armonización que podemos al ser seres espirituales encarnados. Y todo eso creo que va a generar o puede generar algo muy, muy nuevo, es decir, coger lo antiguo para llevarlo más allá. Evidentemente hay un porcentaje muy pequeño de la población que en estos momentos puede estar en un despertar real, no solamente viendo que nos han engañado por todas las esquinas, sino aplicando ya y teniendo un cambio de perspectiva vital importante, pero sí es una masa crítica suficiente para que se den suficientes cambios en este momento que nos permiten a unos empezar a hacer todo esto y empezar a construir algo nuevo paralelo al sistema, fuera del sistema, esbozos que unos saldrán, otros no saldrán, pero de todos aprenderemos. Y entonces yo creo que estamos en un momento muy apasionante, muy interesante, y tal como vemos el mundo energético, los que nos movemos un poco en él, vemos evidentemente el descalabro que está sufriendo a nivel energético, lo que sostiene el sistema a nivel físico, y estamos muy convencidos de que en los próximos años veremos cómo a nivel físico, a nivel denso, toda la estructura piramidal que ha controlado a la raza humana y a los seres humanos durante mucho tiempo se empieza a resquebrajar, que ya lo está haciendo, y vamos a ver probablemente muchas cosas interesantes. No sé si realmente llegaremos a formar dos humanidades distintas, a los que no quieren saber absolutamente nada de lo metafísico energético, de lo que es un ser espiritual encarnado. No sé eso cómo se plasmará en la realidad, pero sí que creo que es imparable y que en los próximos años pues, podemos ver muchas cosas y a la velocidad que va todo creo que bastante rápido. Claro, y realmente este es el gran desafío de esta medicina moderna, hacer esa integración entre lo que quizás es esta medicina que está más relacionada a la parte biológica, ¿no? Pues que dices que te caes, te rompes una pierna, pues obviamente, ¿no? Tenemos una tecnología que te ayuda en ese momento para hacer ese trabajo, pero también unirla con esa parte de sanación energética, porque de hecho la metafísica ya te lo dice, lo que hay arriba y abajo. Entonces, si arriba está el cuerpo espiritual y en el cuerpo espiritual, cuerpo energético, cuerpo mental, tienes un desafío, aquí abajo eso se va a estar plasmando, ¿no? Es una ley universal, contra eso no hay nada. Y claro, no abordar esa parte nos deja, como dices, cojos en el ámbito de lo que podríamos realmente hacer dentro de lo que es la medicina. O sea, porque es que podríamos hacer maravillas y tanto que estamos buscando el elixir de la eterna juventud y lo tenemos delante, pero no lo queremos ver. Lo tenemos dentro y realmente si algo puede marcar los nuevos tiempos a nivel de todo paradigma, no solamente sanitario, pero si algo yo ya veo muy claro es que hacia donde vamos, si hablamos de un nuevo paradigma médico, un nuevo paradigma sanitario, digamos, el punto sobre el que tiene que pivotar todo es el empoderamiento del paciente. Es decir, los médicos vocacionales de toda la vida saben, vamos a acentuar la urgencia biológica real, la urgencia en la cual tú puedes ahí entrar y sí que realmente puedes salvar una vida en un momento determinado. Pero a nivel de enfermedades, que es en la mayoría de las consultas, los médicos vocacionales de todas las épocas, todos llegan a la misma conclusión. El médico nunca cura. El médico acompaña un proceso de sanación que es del paciente. Ya lo decía, no sé si era Voltaire, creo que era una frase, creo que era de Voltaire del siglo, hace 2 siglos, 3, que decía que el arte, la medicina era el arte de mantener al paciente entretenido mientras la naturaleza hacía su trabajo. Bueno, es una cosa parecida. Casi, 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 casi. Claro, ¿hacia dónde hemos pivotado? El sistema ha favorecido siempre el desempoderamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando tú delegas tu poder, te desempoderas y ya lo rechazas, no lo usas y de una manera consciente lo has entregado y ni te has dado cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre es lo siguiente. Hay un porcentaje de población suficiente, por llamarlo así, que está en un proceso de darse cuenta que el verdadero protagonista de su salud es él.
y que si bien tú puedes pedir ayuda o consejo, lo más importante es lo que resuena contigo. Si no resuena conmigo, no lo voy a abordar, porque algo me dice que por aquí no es mi camino. Esto otro me resuena más y me parece más interesante y lo voy a acometer. Te va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu poder en marcha. Es decir, poco a poco, la gente que siga yendo a cualquier terapeuta, a cualquier médico, a cualquier persona, con la idea de tengo un problema y quiero que me lo resuelvan, y yo no quiero saber nada de cambiar mi vida, de cambiar mi perspectiva, de cambiar a mí, que me lo resuelvan, sigues entregando el poder a una persona, a una terapia, a un producto, a una máquina, a lo que te dé la gana, eso está condenado al fracaso a medio plazo. Todo aquel terapeuta o médico que esté insistiendo al paciente, empodérate, date cuenta que esto te va a ir bien porque tú ya has decidido antes de venir aquí que esto te iba a ir bien. Y lo que estamos es catalizando el proceso. Tú vas a subir un par de escalones en tu proceso evolutivo con mi ayuda, pero yo no te estoy resolviendo el problema, te estoy ayudando a subir 2 escalones. Te estás acostumbrando a darte cuenta que tú eres la que pone el potencial en marcha y eso se expresa en sentir claramente hacia dónde tienes que ir. Mira de las opciones que tienes delante, qué te toca ahora, qué sientes que toca ahora. Esto es lo que toca ahora, me voy a apoyar en esto para seguir creciendo. Esa es la dinámica. Y por supuesto el médico, el terapeuta, tiene que entender que su mayor misión es recordar esto al paciente y entender él también que por mucho potencial que tenga o que pueda desencadenar en el paciente, es el paciente el que si no hace su trabajo nada va a ir funcionando. Esto los que trabajamos a un nivel sutil, a un nivel energético se ve claramente. Yo lo veo claramente hace mucho tiempo, en la consulta se va restringiendo el tipo de paciente que viene. Entonces, si el paciente no tiene hecho un trabajo mental, de apertura mental, que sostenga después todo un trabajo energético, pero claro, tenemos muchas zancadillas para recordar lo que somos y poder experienciar y generar una vida, una realidad distinta a la que estamos generando desde nuestra mente inconsciente, nos han metido muchos palos en las ruedas. Unas son las intoxicaciones mentales a nivel de creencias mentales limitantes y luego está toda la desestructuración que estamos observando y entendiendo cada vez mejor cómo funciona a nivel del cuerpo energético. Entonces, esa es la línea de investigación que llevamos unos cuantos ahora y que estamos viendo cómo el cuerpo energético se puede reestructurar, todas esas experiencias sin integrar, cómo han quedado desfragmentadas energéticamente, esos patrones energéticos, cómo se pueden reestructurar, alinear y vamos creando una verdadera carretera de conexión hacia los cuerpos sutiles mucho más amplia y transformando, digamos, como una carretera de montaña en una autopista. Claro, el paciente que no tiene hecho, el ser humano que no ha hecho un trabajo mínimo de empoderamiento, de abertura mental, no va a sostener el trabajo energético. Por eso, muchos que trabajamos a un nivel metafísico energético estamos viendo que, como a todo terapeuta al final, le acaba llegando el tipo de paciente que se puede beneficiar de lo que él hace, porque él trabaja en un nivel y el paciente en su nivel de conciencia lo que puede necesitar es lo que él hace y entonces se va como afinando, ¿no? Pero esto cada vez es más urgente y es cada vez más necesario darse cuenta porque si no, todo lo que siga siendo un desempoderamiento por parte del paciente, de delegar y tal, pues eso al final, hasta ahora podías parchear a la gente, pero cada vez puedes parchear menos. Si no se agarra el toro por los cuernos y uno dice yo cojo las riendas de mi vida y empiezo a soltar los miedos y empiezo a decidir yo qué hago, a mí en la carrera de medicina me dijeron 2 cosas que ya se deben haber olvidado 30 años después, yo no lo veo en la práctica. La primera era que no había enfermedades, había pacientes. Y la segunda es que el médico propone y el paciente dispone. El paciente tiene el poder, no solamente porque esté la ley de autonomía del paciente a nivel legal, sino porque el paciente tiene el poder de decidir. Y el paciente tiene que coger esa responsabilidad, porque todo poder conlleva una responsabilidad. Pero Me lanzo por aquí y no voy a echar la culpa a nadie ni me voy a sentir culpable si me sale bien, si me sale mal. Me lanzo por aquí porque he sentido lo que es lo que tengo que hacer. Punto. Pero fíjate que ese poder en los últimos 3 años, o sea, se le quitó al paciente totalmente, se le puso en tal nivel de estrés, en tal nivel de esto es lo que es y tú no puedes decidir, ¿no? Y claro, eso también yo creo que de alguna manera ha hecho, para mí fue como una posibilidad para muchísima gente para darse cuenta de
¿estoy realmente siguiendo mi verdad? ¿Estoy realmente cogiendo la responsabilidad de lo que está sucediendo en mi cuerpo? Y creo que a mucha gente le hizo ese clic de empezar a preguntarse, decir, ¿estoy siendo soberano con mi vida? Porque, claro, al final ya sabemos que esto, o sea, se vio como realmente que todo esto era un negocio y que o tú te responsabilizas de ti mismo a todos los niveles del ser, porque vamos hacia ahí, hacia ese paradigma de integración y no de separación, a todos los niveles del ser, y si somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, tienes que integrar esa parte espiritual, energética, mental y biológica, no hay otra. Entonces, obviamente, se nos ha dado esa oportunidad de hacernos esas preguntas inteligentes y empezar a coger la responsabilidad de nuestra salud. Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? Ese es el gran desafío ahora mismo en el tema de la medicina. Y aquí me gustaría preguntarte, ya que veo que estás como muy alineado a ese trabajo energético y a esa apertura de esa integración de las dos, digamos que de tanto medicina occidental como vamos a decirle medicina más holística o medicina, nueva medicina, ¿no? De hecho, se le llamaba antiguamente nueva medicina. Lo que pasa que por ejemplo, en Alemania, yo que estoy viviendo en países más nórdicos, ¿no? Era la nueva medicina germánica, se le llamó. Y de hecho se le persiguió. ¿Por qué? Porque se descubrió que el impacto de las emociones, o sea, un impacto emocional tenía un impacto biológico. Entonces, bueno, esta nueva medicina y esta medicina occidental. Has mencionado esa recuperación de ese conocimiento ancestral. ¿Cómo podrían o cómo crees que podrían hoy los médicos de hoy en día empezar a de nuevo integrar esa nueva medicina en esta medicina que nos ayuda realmente a salvar vidas en momentos puntuales y que la tenemos disponible? Pues mira, yo en ese aspecto quizás es si nos referimos al colectivo médico, yo ahí soy bastante pesimista, entre comillas. Tienes que entender que un médico que se ha tirado 10 años de su vida memorizando y vomitando como un bestia, pasando muchos sacrificios, muchas guardias, muchas historias, llega de repente, si se abre, o sea, a ver cómo lo explico, abrirse mentalmente a la posibilidad de lo que a lo que has estado haciendo durante 25 años o 30 años de tu vida, 35, exagerando un poco, no vale para nada, que no es así del todo, pero diciendo, joder, te desaparece el suelo bajo los pies. ¿Por qué los oncólogos o los médicos internistas de atención primaria, cuando hay una remisión espontánea de una enfermedad, ese nombre tan grandilocuente que ponemos a cuando una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad biológica avanzada como un cáncer o cualquier otra cosa que se le pone ese nombre, de repente remite, involuciona el cuadro? No están realmente interesados en saber qué ha pasado. O sea, yo, gente que conozco, alguno tiene la suerte de tener mi consulta y otros que he conocido, el médico tiene o sea, no puede aceptar mentalmente esto. Es muy difícil que el médico pueda entrar rápido o pronto aquí. Será de los últimos en bajarse del burro. Porque además ya hay cosas que se acercan más a una posible apertura por parte del médico y que tampoco están teniendo un gran calado en la profesión por lo que se ha visto estos 3 años. Por ejemplo, la epigenética. La epigenética, en las que habla, por ejemplo, pues Joe Dispenza, Greg Braden, el doctor Bruce Lipton. ¿Qué te viene a decir al fin y al cabo? Lo que cuando tú trabajas en el metafísico energético ves que lo biológico responde a lo sutil, a lo energético. Entonces, claro, si tú tienes una manera de pensar repetidamente, eso llega a través de la mente al cerebro, porque la mente no está creada por el cerebro, la mente llega al sistema nervioso central, fortalece unas rutas neuronales, eso tiene impacto en el endocrino y las hormonas llegan a las células por vía sanguínea con una información concreta. Entonces la célula va a crear unas proteínas u otras en los ribosomas leyendo una parte u otra del ADN. Y el ADN ya se ha visto, se está viendo que es mucho más plástico de lo que parece. O sea que, y tú ves a los médicos que siguen con las enfermedades genéticas como si fueran algo así. Y tú conoces, porque tengo algún paciente en la consulta, pero conoces a gente también por ahí,
que les han dicho, esto es una enfermedad genética que no tiene nada que hacer porque es un gen que no sé cuánto. Y ves cosas que sería imposible, según ellos, que ocurrieran, y es que un paciente con una distrofia muscular o con un problema, pues mejore. Eso sería imposible. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de modular y modificar el ADN. Lo que pasa es que tenemos unas creencias mentales que nos dicen es imposible y el médico las tiene grabadas a fuego. Entonces, el médico le es muy difícil y además sería muy fácil meter ciertas cosas. La física cuántica lleva más de 100 años y nos ha demostrado que un electrón se puede comportar, como una partícula o como una onda electromagnética dependiendo si estás observando el electrón o no. O sea, el observador está modificando el electrón. Coño, pues el observador tiene que modificar cualquier tipo de experimento que haces a nivel científico. Entonces, ¿eso cómo lo calibramos a la hora de hacer los estudios científicos tal como nos los venden? Y si yo soy capaz de eso, y si pensando de una manera o pensando de otra estoy modificando mi eje neuroendocrino celular, pues lo biológico puede responder de una manera o de otra. Entonces, claro, no tener nada de esto en cuenta. O sea, en una consulta de 3 o de 5 minutos con un médico que está robotizado, ¿qué vas a conseguir de esto? Lo que pasa es que la gente, una de las cosas que hizo el sistema también, así como antiguamente nuestros abuelos y bisabuelos iban al médico solo cuando estaban muy graves, el sistema consiguió primero que la gente fuera al médico para todo. Te ha vendido falsos estudios de prevención que lo único que hacen es meterte miedo para recordarte que en cualquier momento de tu vida puedes tener una enfermedad y que tú no puedes hacer nada si te aparece, que a cualquiera le puede aparecer. Es decir, el programa madre que está en nuestro inconsciente mental, que han metido estos hijos de su puñetera madre, es cualquier persona en cualquier momento le puede ocurrir cualquier cosa. Y el programa madre que tiene el nuevo paradigma en el cual nos estamos metiendo es: yo soy un creador de realidad y nada ni nadie me puede afectar si yo no lo permito. Entonces, para llegar a ahí hay que hacer un trabajo y un proceso. Y hay gente que lo va a hacer y gente que no lo va a hacer. Y digamos, esa es las dos vías o la dicotomía que veo ahora yo en la que está el ser humano. Y todo esto que comentas de los 3 años, evidentemente, ha sido una prueba para ver dónde estás de verdad, hasta dónde eres coherente con lo que dices, para que te sitúes realmente, seas honesto y veas dónde estés y a ver qué vas a hacer ahora. Exactamente, a ver qué vas a hacer ahora. ¿Vas a ser coherente o no coherente? Que luego coherente, vamos a ver, toda la coherencia viene según el nivel de conciencia que tú tengas, porque hoy tienes una coherencia según tu nivel de conciencia y mañana tu nivel de conciencia se eleva y tienes otro tipo de coherencia y no pasa nada, pero que siempre actuemos desde ese nivel de coherencia, no hacer las cosas por miedo o por lo que te dicen, sino observando dentro de ti cuáles son hoy tus formas de pensamiento y de sentimiento y desde ahí actuar, pero no porque te digan que, porque alguien coja la responsabilidad de tu decisión. Efectivamente. Al final la coherencia es alinear lo que sientes con lo que haces, con lo que Exacto, dices y con lo que piensas, pero sobre exacto. todo con lo que haces. Entonces, evidentemente, cada uno tiene un nivel de conciencia y en un nivel de conciencia, pues lo que te deja más tranquilo siempre suele ser lo más útil. Todos los médicos sabemos que cuando a un paciente le propones algo, el paciente no está convencido y le pinchas, le fuerzas para hacerle ese tratamiento, te va a ir mal. Sí. Eso ha sido de toda la vida. Vamos, cualquier médico con años de experiencia sabe perfectamente que como el paciente esté muy dubitativo y se vea arrastrado bien por el médico, por la familia y tal, y no esté nada convencido de que eso es lo que necesita, porque de alguna manera siente o piensa que eso no, pues va a ir mal, se te va a complicar de muchísimas maneras. Yo siempre Entonces, les digo a mis clientes, si no estás totalmente convencido, no es. no. Si no es ese impulso interno que sí, y si dudas, no es. Porque es la única manera que tienes de protegerte también a un nivel energético y de, digamos, en cada momento la coherencia es lo que te protege y te salva, entre comillas. No es cuestión de hacer caso a lo que decimos unos o lo que decimos los otros. Es decir, no es cuestión de coger unos conceptos que ahora escuchas, pues, no sé, energéticos o de cualquier otra cosa y decir, las cosas entonces son así, porque eso solamente es una intelectualización mental. Dentro de tu mente hay una programación que está funcionando, está generando una realidad y tú te estás rigiendo por ella aunque no te des cuenta. Entonces, eso sí se puede cambiar, pero es un proceso. Claro, Es claro. un proceso que necesita experiencias, darte cuenta de muchas cosas. Y bueno, sí que es verdad que ahora se puede ir más deprisa, pero es un proceso.
Es un claro, proceso que... Y claro, el poder que tenemos el ser humano es que, claro, hay un montón de anécdotas que hablan del poder que realmente tenemos. Lo que pasa que el sistema muy astutamente los ha ido ocultando para que la gente no tome conciencia. Una de ellas es perfectamente el efecto placebo. El sí, efecto placebo, yo en 30 años no he visto ningún estudio que me demuestre cómo funciona realmente. A mí me interesa saber cómo funciona realmente. Con la misma exigencia que hacen para que cierta gente demuestre ciertas terapias, estaría bien que a mí me demostrara digamos, la ciencia oficialista cómo funciona el efecto placebo. Porque si a mí no me explicas exactamente cómo funciona el efecto placebo, cuando me haces un estudio, un randomizado, doble ciego de cualquier fármaco que vas a sacar al mercado, y me dices que los que han tomado la molécula han mejorado más que los que han tomado el azúcar, si a mí no me explican los que han tomado la molécula química cómo han mejorado, es decir, si no me explican los que han tomado el azúcar cómo han mejorado sus síntomas, yo los que han estado tomando la molécula química no sé si han mejorado por la molécula química o por el mismo motivo por el que han mejorado los que han tomado el azúcar. Entonces, claro, esto lo han conseguido desvirtuar y hacer que el efecto placebo sea como algo que se mira como, bah, eso es una chorrada, eso es demasiado que te sugestionas. Sí, pero te sugestionas ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Y qué puedes conseguir haciéndolo así? Tenemos ejemplos en la historia de la medicina y varios ejemplos, pero el sistema ha conseguido siempre que eso se aísle, que eso se denoste, que eso evidentemente no esté premiado, financiado. Entonces todo eso se ha ido apartando y se ha impuesto un dogma. Solamente vale esto y los que están aquí alineados con esto se les promociona y los que no están alineados con esta manera de pensar y de ver las cosas, a estos se les vilipendia y no se les financia y se les manda a pase. Es la ciencia moderna. claro. Y luego ponemos también a la gente de calle en esas situaciones de supervivencia y claro, ¿quién se va a hacer preguntas inteligentes? ¿Quién va a ir a observar si el estudio ha estado realmente bien hecho o mal hecho? Porque, o esas estadísticas que tan famosas, ¿no? ¿Quién se para a pensar en todo eso cuando realmente está totalmente en una percepción modo supervivencia de que cómo llevo la comida a final de mesa, ¿no? Entonces, claro, todo te mete en esa rueda para que tú no te responsabilices de realmente tu propia verdad, tomar las decisiones alineadas a tu ser. Y aquí esto me llevaría quizás a una preguntita, porque nos has contado el tema de ese trabajo a nivel de los cuerpos energéticos y de esas autopistas, cómo liberar esos canales energéticos para que realmente bueno, ir eliminando esas interferencias que hacen que nuestro cuerpo biológico manifieste realmente un desorden, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿En qué medida crees que ese enfoque de los cuerpos energéticos puede mejorar la atención médica y los tratamientos de los pacientes? Bueno, completamente. Lo que pasa es que aquí de nuevo volvemos a lo de antes, depende del empoderamiento del paciente. Claro, Es decir, lo biológico y lo bioquímico, es decir, el cuerpo biológico está recibiendo continuamente información de los cuerpos más sutiles. Unos cuerpos que los ojos del cuerpo físico no pueden ver porque están en frecuencias más elevadas que la que forma el cuerpo biológico. Pero tampoco vemos las ondas del wifi y tampoco escuchamos sonidos que los perros sí escuchan. Todos son espectros, franjas de vibratorias de capacidad. El ojo tiene su espectro de visión. Y el cuerpo energético que nos envuelve, que envuelve al físico, tiene también sus frecuencias vibracionales que normalmente no son captadas por los ojos. Sí, con una pineal despierta o desatascada, que tradicionalmente y ancestralmente se le ha llamado el tercer ojo siempre, es esto chakra, cuando la gente que lo tiene muy activo sí es capaz de ver. Entonces, claro, las conclusiones que tú vas teniendo durante los últimos 20 años de mi experiencia es, claro, si lo sutil, cuando tú encuentras en lo sutil bloqueos o problemas, eso va a llegar al físico, va a llegar al cuerpo biológico sí o sí. Si eso no lo solucionas, a veces lo solucionamos de una manera espontánea y no nos damos cuenta cómo afrontando y superando las experiencias de la vida. sí. Cuando tú afrontas y superas algo, sientes un subidón aquí, notas primero dentro que esa experiencia ya no te da miedo, ya no te va a condicionar. E inmediatamente después fuera observar las consecuencias de eso que primero has notado dentro. Entonces, ¿qué has hecho? Desatascar
Si pudiéramos ver el cuerpo energético, hubiéramos visto cómo has desatascado una zona que estaba bloqueada. Y que probablemente esa zona estaba bloqueada porque antiguamente en alguna otra experiencia parecida habías entregado un poder sin darte cuenta, una experiencia que te había sido traumática para ti o que tú la habías vivido de una determinada manera. Todo eso es aprovechado a nivel energético, además, por un montón, no me voy a meter ahora a saco, pero de entidades y de parámetros energéticos y de estructuras que viven en las mismas frecuencias de ese cuerpo energético que no vemos, hay más vida. Y todo eso interacciona con nosotros. Así es. Entonces, nosotros estamos más en el cuerpo energético cuando más conscientes estamos dentro de lo inconsciente que estamos, es cuando dormimos. Desconectamos el cuerpo físico, la mente está al ralentí y te vas a cuarta dimensión, y ahí es donde desarrollamos una realidad energética de cuarta dimensión que le llamamos sueños. Entonces es muy interesante plantearse, yo siempre digo a mis pacientes, plantearos primero qué es un sueño, no la interpretación del sueño. Puede ser interesante, sino qué es el sueño en sí, dónde estás cuando estás soñando. Y si encima te despiertas dentro del sueño, pues entonces dices dónde estoy. Entonces ya te dice que tú eres mucho más que tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico está en la cama durmiendo. Entonces, claro, si empezamos a acceder a eso, a recordar eso que ya se tenía en cuenta antes, y favorecemos que el paciente se abra mentalmente, a partir de ahí ya se va dando como una reestructuración energética y una rearmonización ya de una forma casi automática. Claro, todo eso no puede hacer más que alimentar mejor el cuerpo biológico, alinearlo con la reestructuración que estás teniendo a nivel energético, y solamente te puede traer cosas buenas. Porque la verdad es que somos muy poderosos. Y yo siempre recuerdo a la gente, vamos a ver, en el astral, en cuarta dimensión, el cuerpo energético lo tenemos muy fragmentado, muy parasitado. En tercera dimensión, el cuerpo mental lo tenemos lleno de creencias limitantes que nos están continuamente condicionando. Yo no puedo, yo no debo, esto está mal, la magia no existe. Todo eso te condiciona a la hora de crear realidad. Sí. Y claro, el biológico nos intoxican por tierra, mar y aire. Y aún así, somos capaces de hacer todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues vamos a pensar un poco. Sí, nos limpiamos biológicamente, pero sobre todo si reestructuramos a nivel energético y sobre todo limpiamos a nivel mental, el potencial que tenemos por desarrollar es inmenso. Entonces, Así. el que va a estar acojonado no vamos a ser nosotros. De ¿Quién va a hecho, estar asustado? exacto. Y de hecho, fíjate, ahora que dices de este potencial inmenso, siempre se ha dicho, ¿no? El ADN basura. Y dices, pero el ADN, o sea, ¿dónde Dios ha creado algo que no sirve en esta humanidad, en este planeta Tierra? Todo tiene su tarea, ¿no? Y vienen y nos cuentan que tenemos un ADN basura cuando realmente lo que es un ADN dormido que no ha despertado su potencialidad y que estamos ahora mismo en este nuevo paradigma esperando a despertar esa parte nuestra que todavía está ahí al relentí esperando que nos empoderemos. Y aquí me gustaría preguntarte quizás, ya casi para terminar, antes de leer qué es lo que nos están contando por aquí por nuestro chat, me gustaría preguntarte qué consejos o prácticas recomiendas para las personas que buscan ese empoderamiento de su propio cuidado de salud y bienestar. Bueno, de entrada a entender que el empoderamiento no es una idea mental, tiene que ser una experiencia. Eso es lo primero. Entonces, todos hemos podido tener experiencias de empoderamiento cuando hemos superado cualquier experiencia en nuestra vida. Eso es un empoderamiento. Daros cuenta que en ese momento siempre has decidido algo, has apechugado con ello y al final te has sentido muy bien. Lo que has sentido es el correlato energético de lo que has hecho desde tu voluntad. Entonces, en todo momento empezar primero empezar a decidir a través de lo que se siente. Sobre todo cuando se siente claro. Si siento A, hago A, no hago B. Si hago B ahora y siento claro A, la vida te va a dar una toñeja, pero está muy bien porque aprendes rápido. Empiezas a entender cuando siento algo y hago algo distinto, digo, mira, me ha ido mal, vale, aprendo, estupendo. Y cuando ahora mismo a la velocidad que va todo, cuando siento una cosa, siento A y hago A, lo que ves ahora en la mayoría de la gente es que inmediatamente eso va muy rápido y muy bien y te vienen además varias sincronías
cada vez que estés atento ves como que te refuerza, la vida te dice, efectivamente has alineado, lo que tenías que alinear, estás yendo por el camino correcto en este momento. Entonces, lo primero es el sentir. Lo segundo es, somos mucho más de lo que nos han contado, la cosmovisión materialista se cae a pedazos, porque todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y muchas cosas más forman parte de nosotros. Entonces, empezar a decidir en un momento determinado si sentimos que necesitamos apoyarnos en algo, donde quién o donde qué, más allá del razonamiento de qué tipo de tratamiento sea, qué tipo de terapia, qué tipo no sé qué, no sé cuánto, más allá de los diagnósticos alopáticos que merman mucho la capacidad de transmutación y la capacidad de resolución. Somos seres espirituales que a un nivel biológico estamos expresando información y 20 personas con el mismo diagnóstico son 20 historias distintas. Por eso cada uno tiene que decidir a dónde ir. Toda experiencia que a uno le haga sentir cosas, que hable de una mayor conexión con los cuerpos sutiles, bien sea meditando, bien sea de la manera que sea, buscad la vuestra. Que tenga sensaciones y que tras esas sensaciones uno se encuentre mejor, con más energía y más suelto, ahí te habla de cómo estás conectando. Cuanto más conectas con lo que eres, menos se puede estar desestructurado tu cuerpo energético, más se reestructura de una manera automática. Y luego, y lo último, si somos seres espirituales encarnados, somos creadores de realidad. La realidad tiene varias fases. Y hace poco he visto un vídeo de Robert Martínez en el Congreso de Ciencia Espírita que vamos, de traga. Eso lo recomiendo que lo vea todo el mundo. Porque explica cómo generamos esa realidad. Tenemos la parte volitiva, tú deseas algo, está el fuego, lo sientes, está el agua, el elemento agua, lánzalo, tiene que haber la parte mental que es ahí donde al estar tan manipulado es donde se bloquea la energía cuando la lanzas. Entonces, ¿qué es interesante? Hacer psicomagia a pequeña escala. ¿Qué es a pequeña escala? Mira, voy a ir al centro de Bilbao, al centro de Madrid, al centro de Barcelona y voy a encontrar sitio a la primera. Yo con las conferencias, cuando pregunto a la gente, ¿cuántos de vosotros aparcáis a la primera? ¿Sabéis que vas a encontrar plaza? La mitad de la mitad de la sala, puede haber 50, 80 o 150 personas, la mitad te levanta la mano. Estáis haciendo psicomagia a pequeña escala, estáis creando realidad. La diferencia ahora es que eso lo valido como una creación de realidad, no como una casualidad. Tengo una reunión la semana que viene, la visualizo, deseo que vaya bien, siento que está yendo bien, lanzo esa idea y si no me boicotean mis programas inconscientes, aquello se va a plasmar y la reunión va a ir como la seda. Si eso ocurre, lo valido. Y como eso, cualquier cosa que se os ocurra, siempre va de lo sutil a lo denso, tanto para trabajarnos a un nivel de salud, que no sea una urgencia biológica, como para intentar crear realidad a pequeña escala. ¿Qué nos da eso? Entrenamiento. Cuando tú te entrenas a crear realidad a pequeña escala, a una escala mayor va a ser lo mismo. La única dificultad es que lo vemos mentalmente, lo vemos como algo más complejo y entonces esos programas en el inconsciente pueden aparecer y boicotear la energía que estás lanzando para que se densifique o se colapse. Entender esto nos hace además, explicar esto nos hace entender por qué hay cosas que han ido ocurriendo y que gracias a que una masa crítica de gente estaba haciendo esto, aunque sea de una manera inconsciente, se han conseguido. Parar el confinamiento, tirar abajo el pasaporte de la vergüenza. Esto se consiguió porque mucha gente a un nivel sutil, energético, dijo no. Y por eso hay que recordar a la gente que si bien las noticias que te vengan son útiles para saber por dónde vienen estos hijos de su madre, lo importante es no tener miedo, porque nosotros somos mucho más poderosos. Necesitan nuestro poder y nuestro consentimiento para poder hacer las cosas. Y como no se lo dimos hace 3 años, hubo una masa crítica de gente que dijo no, no han podido sostenerlo a nivel denso. No es que la hayan dejado, han aflojado para luego volver a apretar. No, estos son psicópatas, estos no llegan ahí. Estos querían la dictadura sanitaria ya. La querían ya. Habían instaurado ya el pasaporte. Eso iba a ser la puerta para otras medidas que querían meter. Eso se ha venido abajo. Y eso lo hemos hecho nosotros, los seres humanos. Y lo hemos hecho una porción pequeña de los seres humanos. Fijaros el poder que tenemos. En esas cosas son las que tenemos que fijarnos. Si podemos hacer eso y nos empezamos a dar cuenta que podemos generar la realidad de una manera que a nosotros nos interesa,
trabajando desde lo energético, desde lo sutil, desde lo invisible, en lo visible se va a notar. Y ahora, ¿qué pasa? Que muchos que estamos trabajando a nivel energético, sutil, todo lo que se está haciendo a nivel denso, a nivel legal y a nivel, con todas estas cosas que hay varios abogados y cierta gente trabajando a nivel de eso, saldrá mejor, estará más potenciado, porque a un nivel energético se está cargando, se está trabajando, y cuando eso se densifique va en una dirección. Lo que trabajamos a ese nivel, estamos viendo además que lo que sostiene la pirámide estructura de toda esta estructura psicopática que nos ha gobernado durante tanto tiempo, pues está resquebrajando. En lo energético está bastante tirada. Lo que pasa es que en lo físico hay una inercia, lleva muchísimo tiempo funcionando, pero poco a poco eso va a ir haciendo aguas y cada vez más. Y no Sí, creo que tardemos mucho en verlo porque yo creo que ya lo estamos viendo poco a poco. sí, ya lo estamos viendo y además yo creo que nos hemos dado cuenta que en lo importante es dónde estamos poniendo el foco. ¿Estamos poniendo el foco en luchar o en crear lo nuevo? Cuando nos ponemos el foco en crear lo nuevo, en crear nuestra salud, en crear nuestro bienestar y no en luchar por lo que no quieres, pues estás dando la energía a aquello que deseas manifestar y no a lo que no deseas manifestar. Y como no el inconsciente además no entiende de ese no, pues obviamente, ¿dónde pones el foco? ¿En lo que quieres crear o en lo que no quieres crear? ¿No? Sí, evidentemente estamos en tiempos en los que ya hay que ir poniendo la energía, la atención a la energía en cosas. Aún así, bueno, sí, yo estoy de acuerdo. De todas maneras, sí que es interesante que ver todo lo que ellos intentan hacer, como un tío que intenta venderte, te viene a casa a vender una enciclopedia, a vender lo que sea, y que el pesado está, oye, mira, cómprame esto, cómprame la agenda, cómprame lo que sea, que te vayas a tomar por saco, que no quiero saber nada, que no, que me dejes en paz, pesado, que te vas a tomar por saco, hombre, que no te compro nada, no te compro nada. Es decir, lo que hasta ahora han conseguido aceptando que la gente aceptara conscientemente o por omisión dejándoles hacer, ahora hemos puesto un muro energético. Hemos dicho, esto que me vendes, de esto nada. Esto nada. O sea, de esto no quiero saber nada. Yo me voy a dedicar a construir lo nuevo. De lo tuyo no quiero saber nada. Yo creo que esa combinación es la que hace y yo creo que ahora en estos momentos hemos conseguido bastante bien frenar sus planes. Y Sí. ahora ya poco a poco podemos poner más energía en construir lo nuevo. Entonces ellos van a seguir queriendo meter el miedo, porque ahora mismo hay unos años que energéticamente, astrológicamente, por lo que dice la gente que controla, tenemos una oportunidad muy buena para desarrollarnos más, recordar lo que somos, experienciar que somos seres espirituales encarnados y desarrollar mucho más la intuición, la capacidad de autoequilibración, de autosanación y muchísimas cosas más. Ellos no tienen un ambiente energético propicio y lo único que van a intentar es lanzar continuamente miedos o aprovechar ciertos momentos puntuales energéticos como los que hay ahora, que lo explicas tú también muy bien, Robert Martín y otra gente que controla en astrología, diciendo ahora hay un momento de una energía yang muy alta, entonces ¿qué han hecho? Han aprovechado para soltar la mierda en Palestina. Entonces, los mismos que gobiernan a unos y que gobiernan a los otros han decidido montar ahí el Cristo para polarizar, para todo lo que estamos viendo. Sí, Entonces, pero claro. saben aprovechar los momentos, pero nosotros ahora ya lo empezamos a ver nosotros también. Así es, y además si somos capaces de también utilizar estas herramientas que tenemos, pues sabemos que a nivel astrológico también se nos está pidiendo conecta con quien realmente eres. Ese quirón, ese trabajo ahora energético de saber, hey, trabaja tu herida para redescubrir que eres ese ser espiritual encarnado en este planeta Tierra, en esta experiencia terrenal y desde ahí reconocer que eres ese Dios creador. Pues bueno, estos consejos que nos has dado, maravillosos, muchísimas gracias, Íñigo. Vamos a ver un poquito qué nos cuentan por aquí todas estas personas que han estado en directo. Y dice, doctor Oginaga, por favor, ¿me puede decir a qué le llama usted cuerpos sutiles? No sé qué significa cuerpos sutiles. Bueno, grupos sutiles, si pudiéramos hacer un dibujo, haríamos un dibujo de un hombrecito que sería el cuerpo biológico. El cuerpos sutiles son los cuerpos que están envolviendo al cuerpo físico, pero que no somos capaces de verlos con los ojos del cuerpo físico. Pero que se pueden sentir. Hay gente como yo que es capaz de sentirlo a nivel de notar y sentir el flujo, y otra gente es capaz de verlo hasta con colorines. Entonces, llámalo aura,
llámalo cuerpo energético, llámalo lo invisible, llámalo como quieras. Es decir, lo importante es entender que lo mental y lo emocional de entrada se mueve ahí y impacta en lo biológico y trae la información hacia lo biológico. Y siempre es prioritario lo que se mueve allí sobre lo biológico. Lo biológico siempre responde a una información que viene de los cuerpos sutiles. En ese sentido siempre. Así es, así es. Bueno, todo es útil para algo. Dice, el ADN basura no es basura, nos confirma lo que hablábamos. Pero Pues que, no, vale, se bueno, decía que era el 97%, además. No te jodes, vas a tener un 97% de ADN. Que no, además, con ese lenguaje despectivo, de despreciar la naturaleza, el ser humano, la divinidad, la armonía, o sea, es que sí, la verdad que eso es como decir, pero entonces, ¿qué haces aquí si no crees que es claro. la perfección, verdad? Bueno, pues por aquí ponen muchos comentarios confirmándonos todo lo que estábamos diciendo, así que bueno, vamos a dar las gracias a todas esas personas que han estado en directo con nosotros en este programa, acompañándonos y por supuesto Íñigo, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí compartiéndonos tanta sabiduría y ver que realmente hay doctores que tienen esa integración de ese nuevo paradigma, de estas dos vertientes de la medicina y que es posible para todos integrarlas. O sea que es un gran ejemplo y muchísima información que nos has compartido que seguramente a nuestros espectadores les va a ayudar a empezar a volverse soberanos en esa búsqueda de la salud. Pues nada, pues ha sido un placer y bueno, pues de toda la información que hay, pues das la que más te va saliendo en cada momento y animar a la gente a que recuerde que son muy poderosos, que el verdadero poder está en su interior y que cuando uno aprende, intuye y lo empieza a poner en marcha, no hay vuelta atrás. Así es, se convierte en una filosofía de vida realmente. Bueno, a todos los espectadores, muchísimas gracias por estar un día más. Os recordamos lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche aquí en directo y posteriormente en nuevoparadigma.tv encontraréis todas las conferencias. Os invitamos a que nos sigáis en Instagram y también en Telegram porque ahí, bueno, pues seguimos dando más información para volvernos soberanos, seres espirituales encarnados en esta experiencia terrenal. Muchísimas gracias a todos.